Bienvenidos una vez más a este tiempo tan hermoso que estamos teniendo compartiendo el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la cual le hemos puesto como título Una iglesia modelo. El tema de hoy específicamente va a hablar acerca del ministro de una iglesia que crece. Si ustedes recuerdan, en nuestra clase anterior vimos en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses que aquella iglesia tenía tres grandes virtudes. ¿Se acuerdan cuáles eran? La fe, la esperanza y el amor. Y hoy vamos a ver algunos detalles en cuanto a los líderes que ministran o que ministraron en la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia comenzó por medio del ministerio de la predicación fiel del apóstol Pablo y sus colaboradores, y fue nutrida por medio del ministerio de la enseñanza, tanto de Pablo como de sus ayudantes. Esto les ayudó a los tesalonicenses a permanecer fuertes en medio de la persecución. Allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, el apóstol Pablo nos va a recordar la clase de ministerio que fue desarrollado y cómo debió cuidar de la nueva iglesia que estaba floreciendo. Vamos a leerlo. Vamos a leer, les invito a que ustedes busquen en sus Biblias, capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a parar aquí momentáneamente en la lectura y vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra en esta hermosa carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gracias por aquella iglesia, gracias por el ejemplo que podemos obtener de
cómo fue creciendo esta iglesia dentro de las circunstancias adversas que enfrentaban, cómo los hermanos allí en Tesalónica tomaron la palabra de Dios, siendo enseñados por el apóstol Pablo a prevalecer en la verdad y seguir adelante creciendo. Y ese es nuestro propósito, Padre, que nos enseñes a través de tu Santo y Divino Espíritu, a través de esta hermosa carta, para que nosotros también, como miembros de la Iglesia de Cristo Jesús, podamos crecer, desarrollar el ministerio al que has encargado a la Iglesia, para que también podamos ser una iglesia que refleja esas cualidades. Padre eterno, a ti sea la honra, la gloria hoy y siempre. Amén. Una vez más, quiero decirles bienvenidos a todos aquellos que están en contacto con nosotros, que toman su tiempo para compartir el estudio de la palabra. Y repito, como muchas veces lo hago, para que todos puedan estar enterados, que si alguien desea tener una copia de estos estudios, simplemente póngase en contacto con nosotros. Va a aparecer la dirección, va a aparecer un teléfono donde usted puede llamarnos y con mucho gusto le haremos llegar, le facilitaremos las copias de estos estudios para que usted también lo pueda seguir desde la comodidad de su hogar. Vamos a ver el punto número 1, que es justamente la ilustración de un ministro fiel. ¿Y qué es lo que aparece entre el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 2 de esta carta? En primer lugar, quiero decir que un ministro no es el dueño de lo que está ministrando, sino es quien administra un bien ajeno que se le ha encargado y se le ha encargado a cuidarlo. Tiene derecho a usar todo lo que su amo le ha confiado a su cuidado, pero sin apropiárselo. Su cualidad más importante es la fidelidad al dueño que le ha puesto a su cuidado la administración. Y en el capítulo 1, Pablo describe su trabajo como evangelista. Y aquí describe su trabajo como pastor, como enseñador, como ministro de la palabra de Dios. Repito esto, en el capítulo 1 vimos a Pablo como evangelista, pero aquí en el capítulo 2 encontramos a Pablo como el que está enseñando, el que está ministrando, el que está cuidando la palabra de Dios en medio de aquella iglesia creciente. Su ministerio como discipulador no fue un fracaso. Fíjense en que el versículo 1 nos dice a nosotros: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Quiere decir que no fue inútil. ¿Por qué? Bueno, en los primeros 6 versículos el apóstol nos da las razones de cómo aquel tiempo invertido en Tesalónica realmente fue algo exitoso, algo fructífero. Y vamos a verlo. Pablo ministró con denuedo. Pablo ministró con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Bueno, con fervor, con entusiasmo, con coraje. Y el coraje no es que estaba enojado, sino que realmente había un entusiasmo en él. Fíjense, voy a leer nuevamente los versículos 1 y 2 para que lo tengamos presente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Si ustedes se acuerdan, en Filipos, Pablo había dedicado un tiempo y había sido ultrajado junto a Silas. Lo encontramos eso allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el versículo 19 al 24. Y aquí en Tesalónica no la pasaron muy bien tampoco, pero tuvieron la valentía de cumplir acabadamente con su ministerio. Cuando todo es fácil,
cuando todo es fácil, cualquiera puede mostrarse como un héroe de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que nosotros enfrentemos oposición hacia una posición cristiana, hacia una manera de vivir cristiana? Alguien que nos confronta porque no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos o no está de acuerdo con lo que nosotros vivimos o hacemos. Si vamos a ministrar con fidelidad, necesitamos tener el valor que solamente Dios da. Entonces podemos decir, Pablo ministró con denuedo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En los versículos 3 y 4 vemos que Pablo ministró con la aprobación de Dios. Fíjense, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces podemos decir que el ministerio de Pablo fue aprobado por Dios porque fue puro, sin errores de doctrina, sin errores de conducta, sin ningún engaño, no apeló a anzuelos indignos para atraer la gente. El mensaje fue cristocéntrico y nada más que cristocéntrico. Cuidado, esto nos lleva a pensar. Cuidado con los métodos evangelísticos que usamos y las motivaciones a las que apelamos para que nuestros hermanos crezcan y sigan a Jesucristo. Hermanos, hermanas, el único motivo puro debe ser conocer a Cristo y darlo a conocer. El ministerio del apóstol Pablo tuvo la aprobación de Dios porque fue puro. En segundo lugar, porque fue agradable a Dios. Dios se agradó con el mensaje. Dios aprobó el mensaje. Dios aprobó el ministerio y se agradó de él. Por eso les confió el mensaje de Cristo. Dios probó su corazón y lo halló recto. Nosotros jamás debemos ministrar para agradar a los hombres. Debemos enseñar la palabra en toda su pureza y en todas sus demandas, sin agregarle ni quitarle absolutamente nada. En segundo lugar, Pablo ministró sin avaricia. Fíjense, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que él no buscó, él y sus compañeros, no buscaron ventajas materiales, número uno, ni la gloria personal. Pablo dio todo sin pedir nada. No buscó el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios. Por ser apóstol y siervo de Cristo, tenía el derecho de recibir apoyo financiero de parte de la gente, de parte de aquellos que eran ministrados por él, pero voluntariamente renunció a ese derecho por amor a ellos. ¿Cuál será nuestra actitud al ministrar? ¿Qué estamos buscando? ¿Somos ministros fieles tanto en el contenido de nuestra enseñanza como en las actitudes personales, como en las motivaciones que nos impulsan a ministrar? Son preguntas muy válidas que tendríamos que tener en cuenta si estamos envueltos en el ministerio. ¿Cuál es la motivación que tenemos para estar en el ministerio? No estoy diciendo con esto
y quiero aclararlo, de que aquellos que sirven a tiempo completo no tengan el derecho de ser también soportados financieramente o apoyados financieramente por la iglesia. Pero cuidado con las motivaciones que nos llevan a servir. Otro de los puntos importantes que encontramos aquí es la ilustración de una madre amorosa que aparece en los versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Lo que encontramos aquí es que Pablo cuidó a aquellos hijos espirituales con ternura. Pablo cuidó a los hermanos en Tesalónica con ternura, los trató con ternura, con delicadeza. Y me surge una pregunta: ¿cómo tratamos nosotros a los nuevos creyentes? ¿Les tenemos paciencia? ¿Les enseñamos con amor los primeros pasos de la vida cristiana? ¿Usamos con ellos la gracia de Dios o la ley? Están creciendo, van a cometer errores, van a tomar a lo mejor decisiones contrarias o equivocadas. ¿Cómo los tratamos? Muy importante. Pablo trató a estos hermanos con delicadeza, con ternura. Pero también nos dice que proveyó alimentos a sus hijos espirituales, porque habla del cuidado que requiere tiempo, requiere esfuerzo, así como la nodriza, ¿verdad?, que está cuidando a sus propios hijos. Y Pablo ocupó personalmente su tiempo y dedicó personalmente su vida a alimentar a aquellos hijos espirituales. ¿Cómo debe ser nuestro cuidado para con aquellos que son nuevos cristianos? Ser un discipulador de las personas más nuevas, de las personas que recién se convierten, es realmente un ministerio muy importante. Y un ministerio que se debe de hacer lo más pronto posible. Porque la persona que se convierte, la persona que no conocía a Cristo como Salvador personal y que ahora viene a conocer a Jesús, esa persona necesita crecer, es un bebé espiritualmente hablando, y hay que darle un alimento que le proporcione un crecimiento espiritual saludable, pero al mismo tiempo un ejemplo saludable. Aquí vemos que él dice, fíjense en las palabras del versículo 8, estuvo dispuesto a dar la vida por sus hijos espirituales. Y un ministro eficaz o ministerio eficaz de la palabra de Dios no solamente da buenas clases o enseña, básicamente transmite vida espiritual. No solamente se entrega la vida muriendo por alguien, sino viviendo para alguien. El buen maestro le va a dar a sus alumnos aquello que ha recibido del Señor y lo implanta, lo comunica, lo vive, lo practica en la vida de sus alumnos. Recuerdo estando en el seminario en Chicago, uno de mis profesores me dijo una vez, o nos dijo una vez, porque estábamos hablando acerca del ministerio en sí, del servicio para el Señor, y él dijo, una de las cosas más importantes que tiene un ministro es cuando invierte su vida en la vida de otra persona. Y es real, es así, es verdadero. El verdadero ministro invierte su vida
en la vida de otra persona. Encontramos aquí otro ejemplo que Pablo nos pone para que lo observemos y habla de la ilustración de un padre cuidadoso. Fíjense, voy a leer desde el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que estuvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vimos que tomó primero la ilustración de una madre, que obviamente las características de la mamá, esa maternidad con ternura, que nutre, que dedica tiempo, que cuida. Pero aquí tenemos la ilustración de un padre, que nos ayuda a ver todo el verdadero ministerio de una manera completa. ¿Por qué? Porque el discipulador tiene que envolverse en tareas paternales con sus discípulos. ¿Cuáles deberes de padre cumplió Pablo entre sus hijos espirituales? Bueno, vamos a verlo. Primero, trabajó duramente para no ser carga a sus hijos espirituales. Eso nos dice el versículo 9. Entonces, un padre no solo engendra hijos y los cuida. Pablo no fue ninguna carga económica para la iglesia en Tesalónica, ni buscó de ellos ningún beneficio personal. Dice aquí que trabajó de noche y de día en su oficio de fabricante de tiendas o de carpas, y también trabajó incansablemente para predicarles y enseñarles las cosas de Dios a los hermanos allí en Tesalónica. Otra de las cosas que vemos aquí, y lo dice el versículo 10, que les dio un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Y hermanos, tenemos que ser honestos con esto. La herramienta de formación, o voy a poner la mejor herramienta de formación que tiene un padre, es el ejemplo. Nuestros hijos nos van a ver a nosotros, y si ustedes les dicen a ellos, o yo les digo a mis hijos, tú tienes que hacer esto, pero yo no lo hago, ellos tienen todo el derecho de decirnos y señalarlos con el dedo. ¿Cómo tú me dices que haga esto y tú lo haces? O que no lo haga. Realmente eso tiene un efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que les puedo dar a mis hijos es enseñarles la palabra, pero vivirla, practicarla. Entonces, es necesario dedicar tiempo para hablar con ellos. Y con nuestros hijos espirituales pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo les habló Pablo? Pablo les habló animándoles. Les animó. Exhortar no es retar. Es poner al lado algo que está sucediendo, apartarse con esa persona, hablar con esa persona y animarle a esa persona. Porque se van a equivocar. Van a cometer errores. Entonces no se trata de aplicar el juicio, sino la misericordia, la gracia de Dios para con ellos. Entonces, primeramente, les animó. En segundo lugar, les consoló, dice el versículo 11. Cuando un hijo fracasa, el padre debe de regañarlo o debe de consolarlo. Ustedes tienen la respuesta, ¿verdad? Debemos de consolarle. Se debe ayudar a los creyentes, particularmente a los nuevos creyentes, a seguir adelante cuando tropiezan. Se los debe instruir, pero no apalear. No hay que consentir
los fracasos. Eso sí, no hay que consentir los pecados, pero sí animarlos, sí consolarlos y ayudarles a superar ese momento mediante la confesión y el arrepentimiento. No nos olvidemos que el problema de ellos no es con nosotros, sino principalmente con Dios. El enfermo no necesita ser regañado por el médico, sino necesita ser animado y curado. Entonces, Pablo aplicó esta medicina, el consuelo. Luego, vemos que hay otro punto muy interesante también en el versículo 12. Les aconsejó. Su consejo fue: vivan como es digno de los hijos de Dios, honrando a su Padre Celestial. Vivan como lo que son, reyes espirituales, como dice Apocalipsis 1:6, ¿no? Vivan en la gloria y no en la derrota, en el plano superior al que el Señor los ha elevado, a donde Él nos ha llamado. Dios nos llama continuamente a vivir de esta manera. Y un buen ministro del Señor debe ser un ejemplo en esto y debe aconsejar a sus discípulos a vivir de esta manera. Qué hermoso que el mensaje que encontramos en estos primeros 12 versículos, ¿verdad? Un verdadero discipulador. ¿Cómo debe de ser? Debe ser un administrador fiel, una madre amorosa, un padre cuidadoso. Si somos fieles a Dios, podemos ser hallados como madres que aman ciegamente y padres que consienten a sus hijos. Los hijos necesitan disciplina, sí, pero tanta disciplina como amor. Yo puedo aplicar disciplina con amor o puedo aplicar disciplina sin amor y entonces eso es juicio. Y cuando estamos discipulando a alguien, sí tenemos que poner los puntos sobre las íes y decir esto no está bien, pero tenemos que aplicar gracia para que la persona pueda ser restaurada si se ha equivocado, si ha cometido pecado y pueda ser encaminada, ayudada a seguir creciendo espiritualmente. Dios quiera que a través de este ejemplo de la primera carta a los tesalonicenses, tanto ustedes como nosotros aquí en la iglesia local podamos ser buenos ministros de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.